a iniciar, recordemos que en este examen de físicas, el único tema, podemos decir que el único tema que les entra son los circuitos. Claro, vimos varios tipos de circuitos, ¿verdad? Vimos el circuito en serie, vimos el circuito en paralelo y vimos el circuito mixto. Lo que voy a hacer hoy es un ejemplo de cada tipo, para recordar las características de cada tipo de circuito, ¿verdad?, que habíamos visto, y así de repasar, que es la idea. Hacer un repaso general de todo lo que les entra en el examen de la otra semana. Vamos a empezar con un circuito en serie. Cogen el primer ejemplo. Que se copian ese primer ejemplo, chicos. Muy bien, dice que, mientras lo van terminando de copiar, voy a empezar a explicarlo. Dice que en el siguiente circuito en serie, calcule la corriente eléctrica total, la corriente eléctrica en cada resistencia, la potencia y el voltaje en cada resistencia. Entonces vamos a ir como en orden. Lo primero que usted tiene que encontrar, podría decir que en cualquier ejemplo de circuitos, es la resistencia equivalente. Eso es lo primero, muchachos, que ustedes siempre tienen que encontrar en un ejemplo de circuitos, prácticamente. Ahora, como este circuito es en serie, la forma de sacar la resistencia equivalente era muy fácil, porque era simple y sencillamente sumar todas las resistencias, ¿verdad? Usted sumaba la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y ahí sucesivamente todas las resistencias que tengamos, ¿verdad? Obviamente, cuando el circuito era en paralelo, la resistencia equivalente se calcula de una forma distinta. Entonces, vamos a ver, en este caso, tenemos tres resistencias. La de 6 ohms, la de 8 ohms y la de 4 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería simple y sencillamente la sumatoria de todas esas resistencias. Sumamos los 6 ohms más los 8 más los 4 y eso nos da 18. Ok, ahí ya tenemos entonces el primer dato, muchachos. Ahí tenemos lo que es la resistencia equivalente. Ok, luego me pide la corriente eléctrica total. Recuerden que acá teníamos una situación con la corriente eléctrica y con el voltaje.
En uno de los circuitos, la corriente eléctrica se distribuía en los elementos del circuito y el voltaje se mantenía constante. Y en el otro circuito era al revés, ¿verdad? Recuerden eso, ahorita lo vamos a ir repasando y poco a poco. Eso es lo que más van a necesitar para efectos de examen, digamos, dominar esa diferencia. Entonces voy a empezar encontrando la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica total. Para eso usábamos la ley de Ohm, la ley que dice que el voltaje es igual a I por R. Bueno, esta fórmula ya habíamos visto que se despejaba, el despeje es sumamente fácil, la R está multiplicando, pasa a dividir, entonces la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Como yo voy a calcular la corriente eléctrica total, aquí vamos a utilizar la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, eso significaría que la corriente eléctrica total de ese circuito, ¿ok? La corriente eléctrica total de ese circuito sería el voltaje, que son 96 voltios, entre la resistencia equivalente, que recuerden que nos dio 18 ohms. Eso lo resolvemos en la calculadora y nos da 5,33. Bueno, ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras. Esto les va a dar 5,33 amperios. Ya aquí estamos respondiendo entonces a la corriente eléctrica total. ¿Ok? Vamos bien hasta el momento, ¿verdad? Ahora, luego me piden la corriente eléctrica en cada resistencia. Y en esta pregunta quiero hacer bastante énfasis. Porque si ustedes dominan ya la teoría, que yo espero que para el examen la dominen o la tengan a mano, lo que sea, pero que ustedes sepan diferenciar este detalle. Si ustedes recuerdan, chicos, la corriente eléctrica de un circuito en serie permanecía constante. ¿Qué significa eso? Que en un circuito en serie como este, la corriente eléctrica es la misma en todo momento. Es decir, si la corriente eléctrica nos dio 5,33, entonces aquí hay 5,33, aquí también hay una corriente de 5,33 y aquí también. En cada resistencia vamos a tener la misma corriente. Recuerden que en el circuito en serie la corriente eléctrica era la misma en todo el circuito. En el circuito en paralelo sí era otra historia, ahorita lo vamos a recordar, ¿verdad? Pero bueno, entonces acá podríamos decir que la corriente eléctrica, podríamos decir, vamos a ver, que la corriente eléctrica es 5,33 amperios en cada resistencia. No hay que hacer aquello de ponerse a calcular en cada una lo que hay, porque recuerden que en el circuito en serie, la corriente eléctrica permanece constante. La corriente eléctrica es la misma en todo momento. Ok. Siguiente pregunta. La potencia. Habíamos visto, chicos, varias fórmulas para potencia. La que yo les había dicho que utilizaran acá era potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Porque vimos varias. De hecho, eran creo que 3 fórmulas para calcular potencias. Entonces, en este caso vamos a calcular que la potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje que son 96 voltios por la corriente eléctrica, que son 5,33, ¿verdad? Que fue lo que nos dio. Ok, 5,33. Y eso nos da 511,68. Como es una potencia, se mide en watts. Ok, entonces acá tendríamos ya la potencia de ese circuito. Recuerden que la potencia iba en watts. Y la última pregunta es el voltaje en cada resistencia. Y en esta pregunta quiero hacer otra vez énfasis. Muchachos, cuando estamos hablando de voltaje, ahora sí es cierto que tenemos que diferenciar porque el voltaje sí se distribuye. Es decir, con el voltaje yo no puedo decir que va a suceder lo mismo que con la corriente. De que la corriente es la misma, entonces no, aquí yo no puedo decir lo mismo, porque el voltaje sí se reparte o sí se distribuye entre cada elemento del circuito. Entonces lo que hacíamos era calcular el voltaje en cada elemento del circuito. Ahora sí tenemos que aplicar la fórmula de voltaje en cada elemento. Entonces, vamos a ver. Sería más o menos entonces algo así. Vamos a ver. Si vamos a calcular el voltaje en la primera resistencia, entonces la fórmula sería la corriente eléctrica por la primera resistencia. Si vamos a calcular el voltaje en la segunda resistencia,
La fórmula era la corriente eléctrica por la segunda resistencia. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Son tres resistencias, entonces vamos a calcular 3 voltajes. ¿De acuerdo? Y ahora sí, simple y sencillamente aplicamos. Entonces, por ejemplo, el primer voltaje sería corriente eléctrica, esa sí no cambia, recuerden, una vez más, que la corriente eléctrica es 5,33 en este caso, en todo momento. Esa no se distribuye, esa es la misma. Entonces sería 5,33 por la primera resistencia, que la primera resistencia, recordemos que era 6. Esa operación en calculadora y redondeado, pueden redondear, nos da 32 voltios. Siguiente. Sí, porque da como 31,99, algo así. Casi que se puede redondear a 32. Segundo voltaje. El segundo voltaje sería otra vez la corriente eléctrica, que son 5,33, por la resistencia 2. Ahora sí, que la resistencia 2 es 8. Y eso nos da 42,64. Voltaje 3 sería la corriente eléctrica, que es 5,33, por la resistencia 3, que es 4. Lo cual nos da 21,32. Y ya calculamos el voltaje en cada resistencia. Muchachos, recordando que en el circuito en serie, el voltaje sí se distribuye y la corriente eléctrica es la que permanece constante en cada resistencia, en cada elemento del circuito. Chicos, ¿alguna pregunta de este primer ejercicio? No, profe. Ok, todo en orden, revísenlo bien, vean que ya aquí estamos, ¿verdad? Terminando este tema para el examen de la otra semana. Listo, entonces, ok. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Pues si copian un segundo. Okay. Ahí está. Les doy un segundo para que se lo copien. Listo, chicos. Bueno, vean, este es un ejemplo en el que no se les da el dibujo, el diagrama del circuito, digamos, pero no hay problema porque me están diciendo de todas formas que ese circuito está colocado en paralelo. Entonces dice que se colocan 3 resistencias en paralelo, de 2, 4 y 16 ohms. Entonces lo que hacemos es dibujar el circuito. Como me están diciendo que es en paralelo, es más, hasta sin dibujar el circuito se puede, no hay problema.
Solamente que para entenderlo mejor, considero que sí, sería bueno, ¿verdad? Hacer el circuito, por supuesto. Entonces vamos a ver, supongamos que el circuito está acá y tiene las tres resistencias en paralelo. Aquí tiene una, aquí tiene otra y aquí tiene otra. Entonces la primera resistencia es de 2 ohms, la otra es de 4 y la otra es de 16, más bien. La otra es de 16. Muy bien. Ahora, si me piden que calcule, primero, la resistencia equivalente. Eso es lo primero que vamos a calcular. Y tienen que recordar, por supuesto, que como el circuito es en paralelo, la resistencia equivalente se calculaba con una fórmula un poco distinta, ¿verdad? Muchachos, regálenme un segundo, por favor. Continuamos. Entonces les decía que la resistencia equivalente en el caso del circuito en paralelo es diferente, ¿verdad? En el circuito en paralelo, ya era otra fórmula, chicos, eso ustedes lo tienen que dominar. La fórmula era 1 entre, era con fracciones, la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más, ahí sucesivamente, ¿verdad? Con todas las resistencias que tengamos, y eso elevado a la menos 1. Todas estas formulillas, pues obviamente ustedes las van a tener a mano. No me interesa que se las aprendan, ustedes las van a tener a mano, pero sí que sepan cuándo aplicar una, cuándo aplicar otra, que no vayan a confundir eso, chicos. Ok, entonces, sería acá la resistencia equivalente es igual a 1 entre la primera resistencia, que la primera resistencia es 2, más 1 entre la segunda resistencia, que es 4, más 1 entre la tercera resistencia, que es 16, y todo esto elevado a la menos 1. Entonces, esa resistencia equivalente nos da, bueno, yo lo voy a hacer acá un momentico en mi calculadora, ustedes lo pueden hacer también. Simplemente es meter eso a la calculadora, ¿verdad? No dejen nada botado. Dice que eso nos da 1,23. Y ahí tendríamos ya entonces la respuesta para la resistencia equivalente. Muy bien, listo el primer dato que me piden. Segundo dato que me piden, la corriente eléctrica total. Vieron que acá encontrar la corriente eléctrica en ese circuito en paralelo va a ser exactamente lo mismo que en el circuito en serie. ¿De acuerdo? Se utiliza la ley de Ohm, la fórmula que dice que voltaje es igual a I por R. Y se despeja igual que antes. Entonces nos quedaría que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia, ¿verdad? Ahí despejando, la R pasa a dividir nada más. Y entonces la corriente eléctrica sería el voltaje, que recordemos que el voltaje, ay, no se los di, tengo que darles el voltaje, muchachos. Tenía que darles el voltaje. Sí, sin voltaje no se puede. Vamos a darles el voltaje acá. Voy a decirles que ese voltaje es 12, puede ser 12 voltios. Pongámoselo acá. Si el voltaje siempre se les va a dar, por esa parte no se preocupen, fue que se me olvidó ahorita, se me fue el detalle. Ok, entonces sería el voltaje, continuando acá, ya les dije que son 12 voltios, entre la resistencia, que como vamos a calcular la corriente total, se utiliza la resistencia equivalente, que nos había dado 1,23. Entonces eso nos daría 9,75. Okay, lo pueden resolver ustedes en sus calculadoras. Y como es una corriente eléctrica, amperios. Muy bien. Ya encontramos la corriente eléctrica total. La corriente eléctrica total. Luego me piden la corriente eléctrica en cada resistencia. Chicos, y aquí es donde tienen que diferenciar. Tienen que aprender a diferenciar una cosa de otra, ¿verdad? O sea, las características de un circuito y de otro. ¿Por qué? Porque en el circuito que hicimos antes, la corriente eléctrica era la misma en cada resistencia, ¿verdad? Pero es que el circuito de antes era un circuito en serie. En el circuito en paralelo, la corriente eléctrica yo no puedo decir como antes que es la misma en cada resistencia, no. En el caso del circuito eléctrico en paralelo, la corriente eléctrica se distribuye, hay que calcular cada una, con la fórmula obviamente, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, para ese paso 3, para esa pregunta 3, vamos a calcular la corriente eléctrica en cada resistencia. Entonces, usamos obviamente esta fórmula, ¿verdad? La que ya está despejada. Entonces, eso nos daría, la primera corriente eléctrica va a ser el voltaje entre la primera resistencia. La segunda corriente eléctrica, o sea, el segunda resistencia, va a ser otra vez el voltaje, pero entre la resistencia 2.
Y la corriente eléctrica en el tercer punto va a ser otra vez el voltaje entre la resistencia 3. Entonces lo que hacemos es aplicar. La primera corriente eléctrica sería el voltaje, que es 12, entre la primera resistencia, que era 2. Eso les va a dar 6 amperios. Entonces ahí ya tenemos la corriente eléctrica en el primer elemento. La segunda corriente eléctrica sería el voltaje de nuevo, que es 12, entre la segunda resistencia, que es 4. Y eso nos da 3. Y la tercera resistencia, o la tercera corriente eléctrica, sería el voltaje, que es 12, entre la resistencia 3, que era 16. Y nos da 0,75. Y así se calculó entonces la corriente eléctrica en cada resistencia. Aquí sí se tiene que calcular, repito, ¿por qué? Porque estamos en un circuito que es en paralelo, ¿verdad? En el circuito en paralelo, la corriente eléctrica se distribuye, se tiene que calcular en cada elemento. Y la última pregunta, muchachos, dice que hay que calcular también el voltaje en cada resistencia. Ah, ok, el voltaje en cada resistencia. Pero el voltaje en el circuito en paralelo es el mismo. Es constante, es el mismo en todo momento. Es decir, el voltaje, que eran 12 voltios, ¿verdad? Va a ser el mismo en todas las resistencias. Por lo tanto, para responder la pregunta 4, lo voy a hacer aquí en una esquinita. Segundo. ¿Qué pasa? Segundo, chicos. Ok, entonces el 4 vamos a decir que el voltaje es 12, ¿verdad? 12 voltios, que es el que me daban ahí, en cada resistencia. Y listo, eso sería todo. Lo que es voltaje no se tiene que calcular porque en el circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todos los elementos del circuito. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta del circuito en paralelo? ¿Todo claro? Sí, pero está bien. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer un tercer ejemplo y con este terminamos. Voy a cambiar un poquito, vamos a ver. No les voy a pedir dos cosas, pero es que este es mixto. Recuerden que un circuito mixto, chicos, mientras lo van copiando, recuerden que un circuito mixto se resume siempre a un circuito en serie, ¿verdad? Al final de cuentas, un circuito mixto termina siendo siempre un circuito en serie después de ciertas cosas que se le hacen por ahí, ¿verdad? Ciertos detalles. Pero en sí, en general, es un circuito en serie. Muy bien. En el siguiente circuito mixto, calcule la resistencia equivalente y el voltaje total. Vean que ese circuito es como si fuera un circuito en serie, pero tiene dos partes que son circuitos en paralelo pequeños, ¿verdad? Lo que hacíamos en ese caso, chicos, era, vamos a ver si lo recordamos,
calcular la resistencia equivalente de cada uno de los circuitos paralelos pequeñitos que están ahí. Entonces yo voy a agarrar y voy a calcular la resistencia equivalente de todo ese circuito en paralelo pequeño que está ahí, y lo mismo con todo ese circuito paralelo que está por aquí. Entonces, hacemos eso por ahí, ¿verdad? Recuerden la fórmula de calcular las resistencias equivalentes de circuitos en paralelo. En este caso, por ejemplo, la resistencia sería 1 sobre 2 más 1 sobre 1 elevado a la menos 1, ¿verdad? Lo hago rápido porque es lo mismo. Ok, en este caso les va a dar 0,66 ohms, perdón. Y luego se hace lo mismo con esta parte de acá. Entonces sería 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2 elevado a la menos 1. Y nos da 0,4. Ahora sí, ya no vamos, ya cuando uno le sacó la resistencia equivalente a esa pequeña parte, ya no vamos a verlo como si fuera en paralelo. Esto se elimina. Ya ahora lo vamos a ver como que esto es una simple resistencia del circuito en serie completo de 0,66. Lo mismo con este. Ya no lo vamos a ver como si fuera en paralelo. Vamos a ver como que es una resistencia más del circuito en serie y que es 0,4. Ahora sí, calcule la resistencia equivalente. Vamos a calcular la resistencia equivalente. Como voy a calcular la resistencia equivalente del circuito en serie ahora, ¿verdad? Vamos a considerarlo como si fuera en serie. Entonces lo que hacemos es sumar todas las resistencias. La primera que es 0,66, más la otra que es 4, más la otra que es 0,4. Y nos da 5,06, pero eso es como si fuera 5, muchachos. ¿Quién lo pueden redondear a 5? 5,06 y 5 es de lo mismo prácticamente. Y luego me piden el voltaje total. Para el voltaje total usamos la ley de Ohm. El voltaje es igual a I por la R. Entonces el voltaje sería I, que es la corriente eléctrica, que es 12. ¿Verdad? Acá la podemos ver, 12 amperios. Por la resistencia equivalente, que es 5. Y eso nos da 60. Eso significa entonces que el voltaje son 60 voltios. Y chicos, en el circuito mixto no les voy a pedir que saquen la resistencia, o más bien la corriente en cada resistencia, o el voltaje en cada resistencia, o no. En el circuito mixto solamente les voy a pedir eso. Que sepan calcular la resistencia equivalente y que luego calculen el voltaje o la corriente, digamos, nada más. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Nos estamos hablando, creo que el miércoles de nuevo, ¿verdad? Le dicen a los que faltaron que tienen que, bueno, ahí yo los voy a avisar de todas formas. Tienen que entregar la tarea ahí luego. Chao, chicos. Bueno, profe, hasta luego.